Kicking stones down the back roads, Savannah, Georgia. Strapped barely making ends meet. Craving beans and cornbread, oh yes. El hotel. Historia escrita por Carlos Zabaleta. Después de una larga jornada de trabajo, Márquez por fin llegó a su casa. Una modesta casa en la que vive con su esposa Mariela. Ellos se casaron hace poco, pero fueron novios por más de 4 años, hasta que decidieron casarse y mudarse a vivir juntos. Por desgracia, Márquez no ha estado en la mejor situación económica posible, pues en su trabajo cada vez le exigen más y mejores resultados, a pesar de que él se esfuerza día con día, a su jefe no le basta con eso. Marcus lleva 1 año en ese trabajo. Es encargado de darle el mantenimiento a un viejo hotel que lleva en pie más de 40 años, en los que muy rara vez se le daba el mantenimiento adecuado. El dueño anterior del hotel se quedaba con todo el dinero que estaba destinado al mantenimiento de las habitaciones, las tuberías, el sistema eléctrico, y todo aquello que debe estar en óptimas condiciones para el funcionamiento del mismo. El último dueño fue llevado a prisión cuando sus socios descubrieron todo este fraude, pues se había robado ya millones y millones de pesos. Debido a todo este caos, el hotel cerró por un tiempo, hasta que un general retirado decidió comprarlo. Se encargó de volver a la vida al abandonado edificio. Prácticamente no tenía nada de mantenimiento. Pero quería empezar a ganar dinero de una vez por todas, así que comenzaron a dar servicio, mientras algunas personas se seguían encargando de darle el mantenimiento correspondiente. Marcus era una de estas personas. Usualmente, se encargaba del mantenimiento de las tuberías. Esto incluía desde la limpieza hasta la instalación de las mismas desde que eran recibidas. Lo peor era que el equipo de mantenimiento del hotel eran solo 3 personas. El dueño actual no quería gastar dinero en más personas, porque decía que no eran necesarias más personas que alentaran el trabajo. Esto era algo que molestaba mucho a Márquez, pues muchas veces tenía que hacer todo el trabajo él solo. Una vez, se rompió una tubería completa de más de 3 metros de largo. Como era muy vieja ya, no soportó la presión del agua y sin más, explotó. En cuanto esto pasó, el dueño del hotel se acercó a ver todo el caos provocado por el suceso. Gritando fuertemente llamó a Márquez, quien se acercó corriendo tan rápido como pudo. Cuando llegó a donde estaba el dueño, se sorprendió al ver cuánta agua estaba saliendo del techo, y como algunos fragmentos de tubo oxidados estaban colgando sobre de ellos. El general furioso preguntó sobre el suceso, a lo que Márquez no supo qué responder. El agua no paraba de saltar junto con pedazos de metal. El general furioso le gritó a Márquez que era un idiota y un pésimo trabajador que no sabía hacer nada, comparando su trabajo con la habilidad de una cabra enferma para leer. Marcus no pudo defenderse. Sabía que no estaba en condiciones de discutir con su jefe, pues ponía en riesgo su trabajo. Solo asintió bajando la cabeza, con un nudo en la garganta. Dirigiéndose a donde estaban las llaves de paso, cerrando la correspondiente, para evitar que más agua se siguiera desbordando. Cuando se dirigió de regreso a donde estaba su jefe, fue advertido de que todo ese caos tenía que quedar resuelto mucho antes de que llegara su hora de salida. Pues ahora no iba a poder ofrecer al menos esa habitación por mucho tiempo, lo que para él sería mucho dinero perdido. Márquez solo pudo asentir con la cabeza e ir a buscar sus herramientas para comenzar a reparar esa tubería. Ya que estaba a solas, comenzaba a renegar de su jefe. Pues sabía que él no se merecía esta clase de tratos, y le daba mucho enojo tener la sensación de que no podía aspirar a más. Constantemente se sentía frustrado con su trabajo, y con la calidad de vida que le estaba dando a su amada esposa. Su esposa era una mujer muy leal para con él. Ella constantemente era halagada por todo el mundo, su belleza era muy notoria, pero sabía que su esposo podía lograr más cosas, alcanzar algo mucho mejor. Por eso lo apoyaba en todo lo que ella podía. Márquez terminaba su horario usualmente a las 8 de la noche,
aunque tenía que reportarse en su trabajo desde las 7 de la mañana para comenzar sus labores del día. Su jefe podía presentarse a la hora que sea, o simplemente no presentarse. Esto le molestaba mucho a Marcus. Él sentía el yugo del general siempre en el cuello, mientras su jefe podía andar por ahí sin pensar en nada. Todos los días, era la misma rutina. Despertarse a las 5:30 de la mañana, tomar el transporte público con el cielo apenas clareado con el frío que se cuela por las ventanas casi rotas del autobús. Llegar al hotel, registrar su entrada, e inmediatamente ir por su caja de herramientas. Comenzando, por examinar cuáles eran las tuberías más viejas o más próximas a romperse para anotarlas y hacer pedido de nuevas. Después estar siempre atento a las órdenes de su jefe por cualquier problema que los demás no pudieran resolver. Él odiaba más las mañanas de invierno, pues eran las más frías y no podía comprar nada que le ayudara a mantener el calor de su cuerpo. Por lo que tenía que soportar con su viejo suéter lo más que podía. Así pasó un año, y después cerca de 6 meses. El hotel poco a poco iba mejorando en cuanto a su mantenimiento. Marcus logró que las tuberías ya no se rompieran, ni que dejaran caer gota alguna de agua. Las luces funcionaban muy bien, y aunque las paredes dejaban entrar algo del frío exterior, pocos clientes se quejaban de eso. Marcus estaba muy contento, porque incluso su jefe había cambiado radicalmente su actitud hacia él. Ahora era mucho más agradecido, y consciente de que todo eso era un trabajo sumamente cansado. Le prometió a Marcus que le subiría el sueldo y mejoraría su horario. Al principio él no creyó en lo que dijo, pero no podía quedarse con la duda. Entonces, al final del turno fue directamente a la oficina de su jefe para hablar sobre todo esto. Fue cuando todo se tornó incómodo para Marcus. Él le preguntó sobre el aumento en su salario, pero su jefe ni siquiera lo volteaba a ver. Esto no se le hizo extraño a Marcus, hasta que su jefe le dijo que ese aumento se lo tenía que ganar. Y que en todo ese tiempo que llevaba trabajando, jamás había demostrado merecer el aumento salarial. A lo que Marcus no pudo evitar sentirse burlado, incluso algo traicionado. Pero no dejaba que sus instintos le dominaran, por lo que preguntó nuevamente a su jefe. A lo que esta vez, el general se carcajeó en la cara de Marcus, gritándole que no merecía nada, y que debería estar más que agradecido por tener un trabajo y que no debería exigir más de lo que ya recibe. Marcus, furioso, salió de la oficina azotando la puerta, renegando de su jefe, insultándolo hasta no poder más. Se sentía traicionado, humillado, no podía con la vergüenza de volver a su casa cansado, y al otro día soportar nuevamente las humillaciones de su jefe. Así que esa noche, decidió salir un poco tarde por decisión propia. Tomó su caja de herramientas y se dirigió nuevamente a la oficina de su jefe. Antes de la entrada, la secretaria le preguntó por el motivo del regreso. Marcus se inventó que había unas fugas en el baño del general, y que le había ordenado repararlas antes de irse a casa. Por fin pudo entrar nuevamente, y su jefe se sorprendió al verlo. Pero no pudo más que reírse en su cara nuevamente, diciéndole que ni siquiera tuvo el valor de regresar a su casa, y en cara que, por no estar en casa, su esposa tendrá que buscar un nuevo amante que sí esté pendiente de ella. Esto enfureció a Marcus, quien en menos de segundos se abalanzó sobre el general ya un poco mayor y le rodeó la cabeza con cinta americana. El hombre quería gritar, pero no podía, también había sido amarrado de los pies y de una mano, que le fue atada a su silla. Frente a sus ojos llenos de lágrimas, Marcus colocó su caja de herramientas sobre el escritorio y en cuanto la abrió, el general no pudo contener una mirada de terror, pánico, miedo a enfrentar el destino. Marcus le preguntó, ¿ahora quién se ríe? Mientras sacaba de su caja unas pinzas de presión. Sin tentarse el corazón, azotó la mano de su jefe sobre el escritorio y comenzó por arrancarle la uña del dedo índice por la mitad. El general solo podía gritar con los ojos, pero nadie puede escuchar a los ojos. Después, con las mismas pinzas, le cortó cada uno de los dedos de su mano. Cortaba un dedo, y se esperaba unos minutos, después iba por otro, y volvía a esperar. Hasta que terminó con la mano por completo. Marcus vio la hora en su reloj. Ya era muy tarde y tenía que volver a casa.
De su caja de herramientas, sacó un mazo para romper paredes. Era ligeramente pequeño para caber en la caja, pero lo suficientemente fuerte como para romper paredes. La mirada del general estaba cansada. La sangre se le terminaba muy poco a poco. Márquez levantó al hombre y lo llevó arrastrando hasta el baño. Levantó la tapa del excusado y colocó la cabeza del general allí. Y con los ojos lleno de rabia, con la adrenalina rompiéndole las venas, golpeó con el mazo la cabeza del hombre, que terminó por caer casi deshecha a la taza del baño. Está por demás aclarar que Márquez aprovechó para orinar en ese momento, antes de irse. Se lavó las manos, limpió en su mayoría el uniforme que estaba lleno de sangre. Y salió relativamente limpio de ahí. Cuando iba saliendo, se acercó con la secretaria y le inventó que el jefe haría unas cuantas llamadas muy importantes. Posiblemente unos inversores interesados en el hotel, y que nadie entrara hasta que él mismo lo pidiera. Ella, sin más, aceptó y continuó con su trabajo como de normalidad. Márquez volvió nuevamente a tomar el transporte público. Pero sentía cierta paz interior, una tranquilidad que no sentía desde hace muchísimos años. No podía sentir miedo por las consecuencias. No pensaba en si la policía lo encontraba, o si alguna cámara de seguridad lo había visto. Él se sentía en paz con sus acciones, y ciertamente, sabía que habían estado mal, pero también sabía que aquel viejo no era un inocente, ni mucho menos un santo. Llegó a su casa muy contento. Abrazó a su esposa, y se fue a bañar. Más entrada la noche, cuando estaban terminando de cenar, Márquez le contó todo a Mariela. Sin tantos detalles, solo le dijo abiertamente que él había matado a su jefe. Le dio el libre albedrío a ella, de poder irse en paz y sin miedo, o quedarse con él y descubrir juntos qué hacer. Ella estaba en shock. No sabía cómo reaccionar, pues que tu esposo te confiese tan a secas, que es un homicida, no es algo que pase todos los días. Estaba entre la espada y la pared. Por un lado su supervivencia, la posibilidad de buscar un nuevo amor, de tomar una segunda oportunidad. Y por otro, la lealtad que una esposa tendría para con su esposo. Ella terminó su café, expulsó un suspiro de resignación y decidió apoyar a su esposo en una huida de lo que consideraban su hogar. Ambos buscaban empezar una nueva vida juntos. Lejos de la ciudad, donde no supieran nada de ellos. Pero fue cuestión de días para que el rostro de Márquez estuviera en todos los lados. Había matado a un general, el funeral fue mediático, todo el mundo se enteró de eso. Las personas descubrieron dónde se estaban escondiendo. Mucha gente descubrió el contexto del asesinato y de cierta forma apoyaron el actuar de Márquez. Lo que podemos considerar, como que tenía ciertos seguidores que de algún modo lo respaldaban. Claro, Mariela no estaba pudiendo controlar tanta presión y mantenerse encerrada por miedo a ser detenida. De noche cuando dormían, Mariela se despertó en la madrugada y bebió un vaso de agua en la cocina. Suspiraba viendo el cielo de la madrugada, cuando el cielo es totalmente oscuro, que ni siquiera se puede ver la luna. Estuvo allí un par de minutos, reflexionando sobre qué podría pasar. Se hacía a la idea de que en cualquier momento los podrían detener como a una pareja de homicidas. Intentaba no dejar que estos pensamientos no afectaran tanto, sabía que ambos tenían que pisar firme, pues la caída de uno podría ser la caída del otro. A nadie le convenía perder. Pasaron muchos días, y la gente seguía apoyándolos. Ellos lograron colarse en diferentes medios para llegar a las afueras de la ciudad. Querían alejarse lo máximo posible donde no hubiera tanta gente. Un chofer que manejaba un pequeño camión de carga se ofreció a llevarlos más rápido hacia donde él mismo iba. Pero todo cambió drásticamente en cuestión de segundos. La lluvia dificultaba mucho la conducción, aún a bajas velocidades. Y un auto impactó por un lado al conductor del camión que perdió el control sobre su volante y quedaron estrellados contra un poste en la carretera. Después de unas horas, en el lugar estaban patrullas y ambulancias. Ambos conductores murieron antes de la llegada de las ambulancias. Marcus y Mariela fueron descubiertos por la policía. Estaban heridos, y después de que los sacaran del hospital, ambos fueron detenidos. Estaban siendo acusados por el homicidio del jefe de Márquez y Mariela por su complicidad.
Tuvieron que ser separados, llevados a prisiones diferentes. Mientras que Mariela recibió una sentencia de 10 años por su complicidad y huir junto a Márquez, a él le sentenciaron por 30 años. Mariela murió a 3 días de cumplir su sentencia, durante una riña entre pandilleras que se expandió, y en algún momento otra prisionera le apuñaló 3 veces el estómago. Y Márquez tuvo muchos problemas, por lo que le tuvieron que aumentar la sentencia hasta que llegó a los 70 años de cárcel. Murió cuando tenía 8 años de sentencia. Una banda de unos 5 prisioneros lo tomaron dormido y lo golpearon, para después apuñalarlo.